Perfecto. Comenzamos a grabar. Bien, vamos a ver cómo vamos a organizar la clase de hoy. Va a ser la siguiente. Vamos a ver primero todo el tema de comparaciones múltiples de media. Vamos a hacer un receso de 10, 15 minutos y arrancamos con el segundo tema, que sería supuesto el análisis de la varianza. Bien, para comenzar, entonces vamos a ir primero con la presentación de las comparaciones múltiples de media. Avísenme si ya están viendo la pantalla. Sí, profe. Perfecto, gracias. Bien. Como dice acá, lo que vamos a ver es la unidad número 7, que es la clase 3, y esto corresponde a comparaciones múltiples de media, digamos. Para comenzar el tema vamos a hacer una introducción. Nosotros lo que vimos fue el análisis de la varianza, que llegábamos a testear una hipótesis de igualdad de medias para dos o más poblaciones. Pero ¿qué pasa cuando yo rechazo la hipótesis nula? Obviamente, acepto la hipótesis alternativa, que la hipótesis alternativa hablaba de diferencias entre las medias. Pero el análisis de la varianza llega hasta ese punto solamente. Es rechazar o no la hipótesis nula y no puede decir nada acerca de las diferencias entre las medias, es decir, cuáles son las medias que difieren y dónde están ubicadas esas diferencias. Entonces, cuando yo rechazo la hipótesis nula de la ANOVA, la pregunta que surge automáticamente es ¿cómo debemos continuar el análisis? Ese tipo de análisis va a depender del tipo de efecto que tiene el factor evaluado, ¿sí? Ese efecto puede ser aleatorio o puede ser fijo. Eso es lo importante que lo que primero tengo que saber, ¿qué tipo de efecto tiene ese modelo que yo escribí? Nosotros habíamos escrito un modelo, no sé si ¿a qué? Perdón, parece que alguien descartar. Está pidiendo entrar. No sé quién es el que pidió entrar. No me aparece aquí. Entró. Bien, sigamos aquí. Entonces, de nuevo, vamos a escribir un modelo, ¿sí?, para un experimento en el cual nosotros recolectamos los datos, donde tenemos una observación cualquiera, ¿sí?, en el iésimo tratamiento, en la jésima réplica, es una función de la media general, ¿sí?, que es el promedio de todas las observaciones, más el efecto de un factor que nosotros, a este factor en el que estamos interesados en saber, más los residuales, ¿sí? Esos residuales es un término aleatorio que no estaba explicado en el modelo, ¿sí? Es la variación que no explica el modelo. Bien. Entonces nosotros, cuando nos estamos refiriendo al efecto del factor evaluado, nos estamos netamente refiriendo a esto. ¿Cómo son los niveles de este factor? Estos niveles del factor pueden ser específicamente seleccionados por el investigador porque desea comparar esos niveles y si en un futuro realizaría un experimento nuevo, seleccionaría los mismos, o esos niveles pueden ser escogidos de una gran población, entonces representan una muestra, ¿sí?, de todos los niveles posibles que habrían en la población. Entonces, dependiendo de cómo el investigador ha seleccionado los niveles del factor que quiere comparar, es cómo yo voy a proseguir en mi análisis. Si esos factores fueron elegidos porque el deseo era comparar esos niveles, yo estoy hablando de un efecto fijo, ¿sí? En cambio, si yo
estoy considerando que estos niveles del factor los he seleccionado de una población de posibles niveles, estoy considerando que ese factor es aleatorio. Si el factor es fijo, puedo plantear lo que se conocen como los famosos contrastes o comparaciones de media. Ya vamos a ver más específicamente esto. Entonces, nosotros decimos, cuando el factor es de efectos fijos, ¿sí? Nosotros tenemos una hipótesis nula donde decimos que en esta hipótesis nula la media del tratamiento 1 es igual a la media del tratamiento 2 y es igual a la media del tratamiento 3, ¿sí? O alternativamente puedo decir que la media del nivel 1 de ese factor es igual a la media 2 del nivel 2 de ese factor igual a la media del nivel 3 de ese factor. Son dos maneras de poder decir esto. Tengo una hipótesis, si yo rechazo la hipótesis nula, ¿sí? No sé si esto es falso, ¿sí? Yo tengo una hipótesis alternativa que plantea en ese modelo, ¿sí? Entonces, por un lado, no implica que todas las medias sean diferentes, ¿sí? Yo necesito algún procedimiento para ver cuántas de estas medias difieren y dónde están localizadas esas diferencias. Hipótesis alternativas a esta que puedo plantear yo para ese modelo sería que la media del tratamiento 1 sea diferente del tratamiento 2. Otra hipótesis alternativa puede ser que la media del tratamiento 2 sea diferente de la media del tratamiento 3. Otra hipótesis alternativa que la media del tratamiento 1 sea distinta de la media del tratamiento 3, o que la media del tratamiento 1 sea diferente de las otras dos medias. Como ustedes tienen visto acá, como pueden observar, acá tienen comparaciones de media de a pares, una versus la otra. En cambio, acá tienen ustedes comparaciones de grupos de media, porque acá tienen un grupo que está formado por dos medias con respecto a otro grupo donde está una sola media. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis alternativas apropiadas? O sea, yo necesito un procedimiento estadístico para hacer estas comparaciones. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Cuando nosotros hacemos una prueba estadística, lo que hacemos es definir los dos tipos de errores, ¿sí?, que podemos cometer en la realización de ese test. Y nosotros eso, ustedes lo vieron en la unidad de inferencia estadística, como el error de tipo 1 y el error de tipo 2. El error de tipo 2 relacionado netamente con la potencia de la prueba y es la capacidad para detectar diferencias estadísticamente significativas. El error de tipo 1 estaba netamente relacionado con la hipótesis nula. Estos errores están inversamente relacionados. ¿Qué es lo que quiere decir? Que a medida que yo aumento uno, disminuyo el otro. O sea que yo cuando hago una prueba estadística tengo que definir cuáles van a ser las tolerancias del error de tipo 1 y las tolerancias del error de tipo 2, porque no los puedo modificar al libre criterio. Quiero decir, ¿cuántas veces me voy a equivocar cometiendo un error de tipo 1 o cuántas veces me voy a equivocar cometiendo un error de tipo 2? El error de tipo 2 generalmente está afectado por la cantidad de réplicas que tenga mi experimento, la varianza, ¿sí?, o sea, la variación de las unidades experimentales y el tamaño de la comparación de las medias poblacionales. Esto ustedes lo vieron y es un repaso. Para realizar una inferencia simultánea, o sea, hacer muchas comparaciones de medias, ya sea tanto de a pares como de grupos de media, con una tasa de error del experimento inalterada, ¿sí?, se realizan los procedimientos de comparaciones múltiples de media. ¿Qué es lo que hacen estos procedimientos? Sencillamente es mantener una tasa de error de tipo 1 fija para todas las comparaciones posibles de media que se puedan efectuar. Efectivamente, cada una de ellas tiene un valor calculado que ya vamos a ver y también tablas de probabilidad derivadas. Así que lo que quiero que entiendan principalmente es cuando ustedes realizan un análisis de la varianza y rechazan la hipótesis nula, tienen procedimientos estadísticos para comparar las medias
que son las que estarían a favor de lo que sería la hipótesis alternativa. Esos procedimientos de comparaciones múltiples tienen en sí una tasa de error inalterada cuando se hacen las comparaciones entre todas las medias. Y de estas comparaciones múltiples de medias existen muchas pruebas, pero nosotros vamos a ver algunas pruebas solamente. Una clasificación general de esas pruebas es cuándo se realizan ese tipo de pruebas, ¿sí? Tenemos un primer grupo que se conoce como pruebas a priori. Esas pruebas a priori, como bien dice, es a priori, o sea, antes, ¿sí? Antes de rechazar o no la hipótesis nula, digamos, ¿sí? Entonces, para este tipo de procedimientos se plantean las hipótesis alternativas antes de realizar el experimento. Si yo planteo, sí, las hipótesis alternativas, ¿qué es lo que tengo? Tengo una idea de qué es lo que yo quiero comparar, porque muchas veces en los experimentos las comparaciones surgen de los tratamientos, digamos, que yo más o menos estoy manipulando, y yo tengo un determinado interés en comparar este tratamiento con el otro tratamiento o un grupo de tratamientos con respecto a otro grupo de tratamientos. Entonces, yo, previo a realizar el análisis de la varianza, también voy a tener que plantear las hipótesis alternativas como los contrastes que se conoce. Ya vamos a ver qué es el concepto ese. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de pruebas? Como les decía recién, responden a preguntas sobre el comportamiento de los tratamientos. Si es un efecto fijo y el investigador seleccionó esos tratamientos es porque tiene algún interés en comparar esos tratamientos. Y las interpretaciones y conclusiones tienen un determinado orden y lógica, porque yo los planteé al principio de realizar el análisis. Estas pruebas generalmente sí o sí se hacen si la ANOVA haya dado significativo o no, digamos. Generalmente no se utilizan tanto este tipo de pruebas, a pesar de que son muy poderosas y, como dice acá, las interpretaciones y conclusiones tienen un orden y una lógica. Otro grupo de pruebas que nosotros vamos a ver también son las pruebas que se llaman a posteriori, o sea, como dice el título, después del análisis, ¿sí? Entonces, en este caso, yo lo que hago es ya no plantearlas al principio como hipótesis alternativas a esas comparaciones, sino las planteo posterior al análisis de la varianza, ¿sí? Entonces, de esta manera yo es como que miro cuáles son las diferencias que miro si hay diferencias significativas en el ANOVA y después digo, bueno, voy a tratar de comparar este conjunto de medias, ¿sí? Medias de pares generalmente o grupos de medias, teniendo en cuenta también algún interés, digamos, pero que surja sí o sí si ha dado significativo el análisis de la varianza. Esto es importante que entiendan, ¿sí? Bien. Otro procedimiento, otra clasificación general de estas pruebas, nunca son exhaustivas las clasificaciones, ustedes saben, es que se las puede agrupar de acuerdo a qué número de medias están comparando. Por un lado tenemos un gran grupo acá donde las medias se comparan de a pares, o sea, voy a tener la media de 1 versus la media de 2. Siempre voy a estar comparando dos medias, ¿sí? Y en ese caso, las pruebas que nosotros vamos a ver se conocen como prueba de Dunet, prueba de Tukey y prueba de Duncan. Cada una de ellas va a tener un valor estadístico con el cual contrastar esta diferencia para saber si las medias son distintas o no. Ya vamos a ver eso. Y tenemos otro grupo en el cual nosotros comparamos los grupos, comparamos las medias, pero de acuerdo a grupos, ¿sí? Como ustedes veían en la hipótesis alternativa anterior, donde yo contrastaba una media en este grupo con respecto a dos medias en el otro grupo. Eso se conoce como un contraste de grupos de media. Obviamente que si tengo más tratamientos, voy a poder comparar. Por ejemplo, que tenga 5 tratamientos, voy a obtener un grupo con 2 medias y otro grupo con 3 medias. Y así sucesivamente. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos
cómo se formulan los contrastes. Entonces, dentro de estas pruebas donde se comparan grupos de media, ustedes tienen que entender acá la diferencia. Estas siempre son de a pares y estas son grupos de media. Vamos a ver las famosas pruebas F planeadas, ¿sí? Y las famosas pruebas de Jeffrey. Ahora bien, ¿cómo se adecua esto a lo anterior? La prueba F es a priori, ¿sí? Esto es a priori. Y la prueba de Dunet también es a priori. Mientras que las pruebas de Tukey, prueba de Duncan y prueba de Jeffrey son pruebas a posteriori, digamos, o sea, se realizan después de realizar el ANOVA y sí, y solo sí, dio significativo, es decir, rechazo la hipótesis nula. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se entiende? ¿Seguimos? Bueno, parece que sí. Bien, cuando se analizan las medias, cuando se analizan las diferencias entre las medias de a pares, vamos a ver, ¿sí? Cada comparación, como dijimos, considera solo dos medias. Entonces se plantean dos hipótesis, ¿sí? Yo voy a tener una hipótesis nula donde hay igualdad de las medias, que quiere decir que la media mu sub i es igual a la media mu sub j, a la media mu sub j, o que la diferencia entre estas dos medias es igual a cero, quiere decir que no hay efecto. Una hipótesis alternativa para esto es decir, que la media de mu sub i es diferente que la media de mu sub j, o que la diferencia entre estas dos medias es distinto de cero, ¿sí? Esto se conoce como el juego de hipótesis para comparar, como dice acá, medias de a par. Estoy comparando siempre dos, ¿sí? Ahora bien, yo voy a necesitar un estadístico, un valor que a mí me permita juzgar si esta diferencia es significativa o no. Ese valor se conoce como el valor crítico y se denomina diferencia mínima significativa. ¿Qué es lo que dice este valor? Cada una de las pruebas que compare media de pares va a tener un valor de esto, con el cual juzgar la diferencia, ¿sí? Yo necesito para compararla. Ese valor de diferencia mínima significativa es la diferencia más pequeña que debe haber entre dos medias muestrales para rechazar la hipótesis nula y concluir que las medias poblacionales respectivas son diferentes. O sea que ustedes van a hacer las comparaciones entre estas medias muestrales para saber si las hipótesis yo rechazo o no la hipótesis nula, ¿sí? Ahora bien, en el caso de la prueba de Tukey, que es la primera, que tiene un valor especificado, donde se van a comparar todas las medias de a pares, se plantea la siguiente hipótesis. Como dije recién, la hipótesis nula es que la media de mu sub i es igual a la media de mu sub j y la alternativa que son diferentes. Y yo tengo un estadístico para calcular esa diferencia, ¿sí? Ese estadístico se conoce como D, ¿sí? Es un contraste esto en realidad porque estoy haciendo la diferencia de dos medias, ¿sí? El estadístico es el valor de DMS, perdón. Entonces, yo tengo que, primero y principal, tener todas las medias, ¿sí? Y hacer las comparaciones. Por ejemplo, que nosotros tengamos tres medias, ¿sí? Vamos a poner la media de 1, vamos a poner la media de 2, comenzamos con estos problemas, la media de 3, ¿sí? ¿Cuántas comparaciones puedo hacer entre estas medias? Tengo tres medias. Puedo comparar la media de 1 con respecto a la media de 2, puedo comparar la media de 2 con respecto a la media de 3, y puedo comparar la diferencia de la media 1 con respecto a la media 3, ¿sí? Esas son las comparaciones que yo puedo realizar, ¿sí? Cada una de estas comparaciones obviamente va a tener un valor de DI, ¿sí? O sea, la primera comparación va a tener valor de 1, la segunda comparación va a tener valor de 2 y la tercera comparación va a tener valor de 3. O sea que para comparar entre las medias poblacional 1 y 2 voy a tener que tomar las medias muestrales
de 1 y las medias muestrales de 2, y para la comparación 2, la media muestral de 2 y la media de 3, y para la comparación 3, la media muestral de 1 y la de 3. ¿Sí? Esas son las comparaciones que yo voy a hacer. ¿Cómo opera el procedimiento de Tukey? Fácilmente, digamos. Lo que hace es lo siguiente: arma una tabla donde pone las medias, arma una tabla de doble entrada, ¿sí? Donde pone acá media 1, ¿sí? Las ordena según el valor que tenga cada una de las medias, por ejemplo, que hayan quedado así, media 2 y media 3, ¿sí? Esto, por ejemplo, de menor a mayor, que la media 1 sea la más chica y la media 3 sea la más grande, y en las columnas lo ordena en orden inverso. Entonces voy a tener la media de 3, la media de 2 y la media de 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo procede la prueba? La prueba lo que va a ser comparar la media de 1 con la media de 3, la media de 1 con la media de 2, y la media de 1 con la media de 1, ¿cuánto va a ser? 0, ¿sí? Va a comparar la media de 2 con la media de 3, ¿sí? Y va a tener un valor aquí, y la media de 2 con la media de 2 es 0. Y la media de 3 con la media de 3 es 0. Entonces van a surgir esas tres comparaciones que están acá en estos pares que están aquí. Pero ahora, ¿cómo va a juzgar las diferencias entre esas diferencias de medias con un determinado valor? Para eso va a calcular un valor que se conoce como DMS de Tukey, ¿sí? Que se saca de una tabla y de una determinada forma, de una determinada fórmula, ¿sí? Pero ese es un único valor con el cual va a juzgar todas las diferencias entre estas medias, ¿sí? No es un valor que va variando, es un valor único para juzgar todas las diferencias. ¿Y cómo se decide efectivamente si un par de medias son diferentes o no? Para eso se dice, si el valor de D de I, que sería el contraste este, nosotros dijimos que es esto, es mayor que el valor calculado como la diferencia mínima significativa de Tukey, se rechaza el valor. Porque esto nosotros habíamos dicho que era la diferencia mínima significativa que tiene que existir entre dos medias muestrales para que dos medias poblacionales sean diferentes. Si mi valor del contraste es mayor, efectivamente, las medias son diferentes. ¿Se entendió esta prueba? Sencillamente opera de esa manera la prueba. ¿Hay alguna duda? ¿No? No, profe, por el momento. Perfecto. Entonces lo que hace el procedimiento es comparar las medias. Para hacer un resumen, lo que hace el procedimiento es armar una tabla de doble entrada donde tiene las medias ordenadas en las filas de una determinada forma, ya sea de menor a mayor, y en las columnas a la inversa, ¿sí? O sea, de menor a mayor. Entonces, de esa manera, lo que hace es ir haciendo los contrastes entre los pares de media. Para decidir si ese contraste de pares de media es significativo o no, utiliza un valor calculado que se conoce como diferencia mínima significativa, que se saca de una fórmula de una tabla, ¿sí? Ese valor no es necesario que se aprendan la fórmula porque estamos operando con el programa, pero sencillamente tiene una fórmula donde se habla de los Q-tratamientos que se quieren comparar, ¿sí? Con los delta grado de libertad del error experimental, porque lo saco de la ANOVA que yo realicé, por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, que también lo saco de la tabla de ANOVA, sobre el número de réplicas. Esa es la fórmula de Tukey. Yo no necesito que se la aprendan de memoria. Lo que quiero que entiendan es, de alguna manera, que este valor de diferencia mínima significativa de Tukey va a tener una relación directa con el cuadrado medio del error experimental, pero inversa con respecto al número de réplicas que tenga el experimento. Y eso es importante que lo entiendan, digamos. Bien, entonces la idea básica de la prueba es, con ese valor único que calculó para la cantidad de tratamientos que se saca de una tabla, que tenía que comparar, este valorcito que está acá sale de una tabla, ¿sí? Que se conoce como tabla o amplitud o rango estudiantizado de Tukey, ¿sí? Me va a resolver la fórmula del DMS de Tukey, y yo rechazo o no si el contraste que tengo es mayor que la diferencia mínima significativa.
¿Qué hace la prueba de Duncan? La prueba de Duncan también compara medias de pares, ¿sí? Pero en este caso, lo que toma en cuenta es la cantidad de medias que va con... Toma la cantidad de pasos o de medias que hay entre la comparación de esas dos medias. Por eso, de alguna manera, se conoce como la prueba de rangos múltiples, ¿sí? Ya que se va a calcular un valor de DMS para cada una de esas amplitudes, ¿sí? Por ejemplo, que nosotros tengamos 5 medias, ¿sí? Tengamos la media de 1, la media de 2, la media de 3, tengamos 5 tratamientos, la media de 4, la media de 5, ¿sí? Si yo voy a hacer un paso, porque estoy comparando esta media, con esta media tengo un paso, o sea, también puedo comparar 2 con 3, tengo otro paso, ¿sí? 3 con 4 tengo otro paso, y 4 con 5 tengo otro paso. Pero acá estoy comparando solamente estas dos medias, en este paso estoy comparando estas dos medias, y en el otro estas dos medias, y así sucesivamente. Ahora yo también puedo comparar la media de 1 con respecto a la media de 3, ¿sí? Y en esto, efectivamente, yo voy a tener dos pasos, porque voy a tener un paso acá y otro paso acá. También puedo comparar la media de 2 con la media de 4, y voy a tener dos pasos, porque voy a tener el paso que corresponde a la media de 3 y el paso que corresponde a la media de 4. Y también puedo comparar medias que tengan 3 pasos, ¿sí? Por ejemplo, puedo comparar la media de 2 con la de 5, voy a tener un paso, 2 pasos, 3 pasos. Y también puedo comparar la media de 1 con respecto a la media de 5 y voy a tener 4 pasos, porque voy a tener un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos. Entonces, yo sigo comparando medias de a pares, pero estoy tomando en cuenta dónde están ubicadas esas medias en un rango. Por eso es que se conocen de rangos múltiples. Y para cada uno de estos pasos voy a tener un valor de diferencia mínima significativa, parecido a la fórmula anterior, pero que va a tomar en cuenta la cantidad de pasos. Entonces, en esa fórmula que nosotros vamos a ver, va a haber un valor que le podemos denominar T, y ese valor, acá tengo los delta grados de libertad del error experimental, ¿sí? Acá de vuelta tengo la raíz cuadrada por el cuadrado medio del error y las réplicas, pero en este caso el T es lo que va a variar y lo que me va a determinar un valor de DMS, sí, de DMS distinto para la cantidad de medias que está abarcando ese rango. ¿Se entiende o no? Esa es la idea. Pero las medias siempre se comparan de a pares. Ustedes vean esto. Comparo mu1 con mu2, mu2 con mu3, mu3 con mu4, mu4 con mu5. Puedo comparar mu2 con mu4 yendo por un paso de mu3. Como ustedes ven, acá las hipótesis que se plantean son lo mismo que Tukey. Y este valor, que va variando de diferencia mínima significativa de Duncan, le hace una prueba más sensible para detectar diferencias, digamos, ¿sí? De la misma manera que vimos con Tukey, la manera de rechazar una hipótesis nula es si el contraste, ¿sí?, entre ese par de medias es mayor que la diferencia mínima significativa de Duncan. Pero en este caso, el valor es DMS Duncan. En el anterior, el valor es DMS Tukey. Y en esto, lo que ustedes tienen que considerar que este valor varía de acuerdo al rango que hay, digamos. En cambio, del otro es un único valor con el cual se comparan todos los pares de medias. Cuando se quieren comparar grupos de medias, se plantean lo que se conocen contrastes, ¿sí? Algo ya de los contrastes vinimos viendo, porque en realidad todas las pruebas plantean contrastes. Los contrastes son combinaciones lineales de medias o de totales de tratamientos que expresan la forma en la que yo deseo realizar esas comparaciones, ¿sí? Bien, sencillamente nosotros vamos a definir un contraste con la siguiente forma matemática. Q de I, ¿sí?, es lo que me está expresando la comparación del contraste. Ustedes tienen que entender un contraste como palabra, que es una diferencia, ¿sí? Esos contrastes se expresan de la siguiente manera. Voy a tener un coeficiente multiplicando a la media, ¿sí? Voy a tener un coeficiente 1 por la media 1, un coeficiente 2 por la media 2, y así sucesivamente hasta la T. Para que esto exprese un contraste, efectivamente, esos coeficientes tienen que tomar valores que sean distintos. Algunos tienen que expresar valores positivos y otros tienen que expresar valores negativos.
Y esa diferencia entre valores positivos y negativos, lo que me va a dar es la propiedad del contraste, que la sumatoria de los coeficientes tiene que ser igual a 0. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que algunos de estos coeficientes van a tener valores positivos y algunos de estos coeficientes van a tener valores negativos. Ya vamos a ver cómo se construyen los contrastes. Pero básicamente la fórmula matemática para la construcción de un contraste se expresa de esta manera. Por ejemplo, veamos cómo se asignan estos coeficientes a los contrastes, ¿sí? Para que nosotros veamos si se cumple la condición o no. Si yo deseo comparar dos medias, como dice acá, la media de 1 y la media de 2, la hipótesis nula lo que plantea es lo siguiente, que la media de 1 es igual a la media de 2, o que la diferencia, ¿sí?, de esas dos medias es igual a 0. Quiere decir que no hay efecto de contraste, ¿sí? ¿Cómo puedo escribir a esto de acuerdo a la fórmula genérica anterior? Primero ponía el Q que representaba el contraste. Efectivamente, acá voy a tener que poner mi primer contraste en el sub I. Y acá lo que voy a obtener va a ser un coeficiente por la media de 1 más un coeficiente por la media de 2, que tiene que ser igual a 0, porque eso está planteando la hipótesis nula. Para que se cumpla la condición del contraste, nosotros habíamos dicho que la sumatoria de los coeficientes tiene que dar a 0, ¿sí? Entonces, definitivamente, uno de los contrastes va a tener que tener un valor positivo y el otro de los coeficientes va a tener que tener un valor negativo. Entonces, si yo quiero comparar dos medias, ¿sí?, una de las medias va a tener que tener un coeficiente con valor positivo y otra de las medias un coeficiente con valor negativo. De modo que cuando yo haga su sumatoria, esto me dé 0. Esto es lo que ustedes están viendo acá, ¿sí? Yo le estoy poniendo un valor positivo de 1, porque acá estoy comparando un par de medias, ¿sí? Por eso le estoy poniendo un valor de 1, ¿sí? Entonces, le estoy diciendo a la media 1 que va a ser positiva y a la media 2 negativa, de la manera de que su sumatoria cumpla con la condición del contraste, que la sumatoria de los coeficientes sea igual a 0. Esto está expresando una comparación de medias. Estoy comparando la media 1 con respecto a la media 2. La manera general de definir estos contrastes generalmente es de esta manera, donde ustedes ven que un contraste se va a definir como la sumatoria de los coeficientes por el I sub I, que en este caso pueden ser calculados con base en los totales o con base en las medias de tratamiento, ¿sí? Como los contrastes expresan fuentes de variación y comparaciones de medias, se plantean hipótesis para esos contrastes, ¿sí? ¿Y qué es la hipótesis para ese contraste? Nosotros tenemos una hipótesis donde tenemos que el efecto, no hay efecto de contraste, que quiere decir el Q sub I es igual a 0, quiere decir que ambos grupos de medias, ambos grupos de las medias tienen igual media, o una hipótesis alternativa donde decimos que si hay efecto de contraste, quiere decir que los grupos de medias son diferentes. Nosotros vamos a utilizar específicamente estos contrastes para lo que se conocen como las pruebas planeadas, que serían las a priori, digamos, ¿sí?, que se plantearon como hipótesis nula, y para las pruebas de Jeffrey, que también están basadas en la formulación de los contrastes. En el caso de las pruebas de Jeffrey, generalmente se hacen, no es que generalmente, se hacen a posteriori, digamos, y se plantean como datos surgidos por el experimento, digamos, ¿sí? Bien, ¿cómo son las reglas de asignación de estos coeficientes entonces para los contrastes? Como dice acá, la primera regla dice, si yo deseo comparar dos grupos de medias de igual tamaño, le asigno 1 a cada media de un grupo y menos 1 a cada media del otro grupo. Ese es el ejemplo que vimos sencillamente recién, donde yo tenía mi contraste, ¿sí?, y donde a una media le ponía un coeficiente, le pongamos un coeficiente positivo, y a la otra media le pongo un coeficiente negativo. Eso es lo que dice la regla. Porque ahora estoy comparando, es una comparación de dos medias, ¿sí? Para que los coeficientes sumen 0, uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo. Ahora vean ustedes esto, si deseo comparar dos grupos de diferentes tamaños, acá es donde se complica un poco, pero no es tan complicado, le asigno a cada media del primer grupo un coeficiente igual al tamaño del grupo 2, y a cada media del segundo grupo un coeficiente igual al tamaño del primer grupo, pero negativo. Veamos esto, digamos, cómo se interpreta esto.
¿sí? Por ejemplo, que yo tenga lo que tenemos aquí, ¿sí? Ustedes ven acá que le explicaba recién con 5 tratamientos, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la regla, digamos? La segunda regla esta dice que yo lo que quiero comparar en este contraste es, por un lado tengo un grupo de medias que está formado por 2 medias, ¿sí? Y otro grupo que está formado por 3 medias. Este está formado por 3, 4, 5, el otro está formado por 1, 2. La regla dice que al primer grupo, ¿sí? Yo le tengo que asignar el número de medias que tenga el grupo 2, ¿sí? Entonces a este grupo le voy a tener que asignar coeficientes que correspondan a este grupo, al número de medias que tengo en el grupo 2. O sea que voy a tener que asignar un 3 aquí y voy a tener que asignar un 3 aquí. Y al otro grupo, lo que yo voy a tener que asignarle es el denominador común del grupo 1, pero con signo contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Yo acá le voy a tener que asignar 2, porque le asigné de este grupo 2 y 2, pero cada uno de estos coeficientes, como dice, va a tener un signo negativo. Entonces el contraste me queda expresado de esta manera. Al primer grupo, ¿sí? Que tiene 2 medias, yo le asigné un coeficiente de acuerdo al tamaño del grupo 1. Este es mi primer grupo. Yo tengo 2 medias acá. Entonces, a cada una de estas medias le tengo que asignar el coeficiente. Ese coeficiente lo saqué del grupo 2 y le pongo valor positivo. Lo contrario es asignarle al otro grupo coeficientes según el tamaño del grupo 1, que es el que se encuentra en este lugar, pero con signos negativos. O sea que a cada una de estas, que son 3 medias, le voy a tener que asignar menos 2, menos 2, menos 2. Ahora veamos si se cumple la condición del contraste. Si yo hago la sumatoria de los coeficientes, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a obtener? 3 más 3 va a ser 6, menos 2, menos 2, menos 2 va a ser menos 6. Por lo tanto, esto me da 0. Entonces, efectivamente, esta expresión está dando un contraste de comparaciones de grupos de medias. Acá no se comparan medias de a pares, sino grupos de medias. Por ejemplo, ahora veamos una regla más que dice que a las medias que no se incluyen en el contraste se le asigna un coeficiente 0, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo mi experimento donde tengo mis 5 tratamientos, ¿sí? Pero yo en el primer contraste lo que quiero expresar, ¿sí? Es solamente la comparación de la media 1 y de la media 2. Lo que dice la regla es que las medias que no intervienen en la comparación le tengo que asignar un valor de 0, porque efectivamente a ellas no las estoy comparando. Entonces solamente mi contraste quedaría formado por esta diferencia entre las medias. Esas son las 3 reglas básicas que se utilizan para armar y construir los contrastes. La primera referida, digamos, cuando se comparan medias de a pares, a uno le pongo un valor positivo y a otro le pongo un valor negativo. Las medias que no intervienen en la comparación del contraste, les pongo valor de 0. Y cuando tengo que comparar grupos de medias de diferente tamaño, lo que hago es, a un grupo le asigno el denominador del segundo grupo y al otro grupo le asigno el denominador del primer grupo, pero cambiado de signo. Sencillamente es eso, digamos. Bien, las pruebas F lo que tienen es que están basadas en lo que son los contrastes ortogonales, ¿sí? ¿Qué son los contrastes ortogonales? Los contrastes ortogonales son particiones de la suma de cuadrados de tratamientos, ¿sí? O sea que de alguna manera tienen que tener información que sea independiente. ¿Qué quiere decir? Que no se superponga la información. O sea, cuando yo genero un contraste, el contraste que sigue no debe tener la misma información, diciendo que no debe comprometer a las mismas medias que yo estoy comparando. Porque si se solapan esos dos contrastes, quiere decir que no son ortogonales o no están proveyendo información independiente. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que son independientes, lo que hace es que la variación de uno de ellos, ¿sí?, es independiente de la otra y proporciona una información distinta en la comparación. ¿Cómo se hace esto? Para T medias, ¿sí?, se deben plantear T contrastes ortogonales. ¿De qué manera yo puedo chequear la ortogonalidad de los contrastes?
De alguna manera las tengo que chequear. Eso se chequea con una fórmula sencilla, ¿sí? Donde yo tengo que hacer la sumatoria del producto de los coeficientes de cada uno de los contrastes que debe dar igual a 0. Por ejemplo, para las T medias, ¿cuántos contrastes ortogonales podría plantear yo? Supongamos que tengamos 3 medias, media 1, media 2 y media 3. ¿Cuántos tratamientos tengo en total? 3. 3 tratamientos. Entonces, de acuerdo a la fórmula, ¿cuántos contrastes podrías plantear? De acuerdo a esto de acá abajo. Si tengo 3 tratamientos. ¿3 también, profe? T menos 1, ¿cuánto sería? Tengo 3 tratamientos, T menos 1, que sería 3 menos 1, ¿cuántos contrastes ortogonales puedo plantear? 2. 2 contrastes ortogonales, de acuerdo a lo que dice esta fórmula, ¿sí? Entonces, un contraste va a tener que tener una información y otro contraste va a tener que tener otra información, ¿sí? Perfecto. Veamos lo siguiente. Por ejemplo, con un ejemplo de 3 medias, ¿sí? El primer contraste, ¿qué es lo que me está comparando? De acuerdo a las reglas que vimos. ¿Me está comparando medias de pares o grupos de medias? Grupo de medio. Perfecto, está comparando grupos de medias porque en uno de los grupos tengo 2 medias y en el otro grupo tengo una media, ¿sí? Entonces, esto está comparando, perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué decía la regla de asignación? ¿Sí? De los coeficientes del contraste. Al grupo 1 le tengo que asignar el valor del denominador del grupo 2. En este caso, como tengo 1, le asigno 1 a esta media y le asigno 1 a esta media. En cambio, a la otra media del otro grupo le tengo que asignar el valor del denominador del grupo 1, que estos serían 2 medias. Este valor lo paso para acá, pero con signo negativo. Y ahora, en el segundo contraste, lo que estoy contrastando, ¿qué son? ¿Grupos o pares de medias? Pares de media. Perfecto, estoy comparando pares de medias. ¿Cuáles son sus pares de medias? Estoy comparando la media 1 con respecto a la media 2. Y había una regla que a mí me decía, aquellas medias que no intervienen en el contraste, se le coloca un valor de 0. Entonces, yo ahora puedo ver si efectivamente se cumple la regla de 2 contrastes ortogonales que me decía que la sumatoria de la multiplicación de sus coeficientes debe dar 0. Entonces yo para eso lo que tengo que hacer es sacar el 1 de acá, sacar el 1 de acá, ¿sí? Que serían los coeficientes 1. Sacar el otro 1 que viene de acá, sacar este 1 de aquí y sacar el 2 de acá y sacar el 0 de acá. Entonces yo hago esa multiplicación, 1 por 1, 1, más 1 por menos 1, me da menos 1, más menos 2 por 0, me da 0. Yo digo 1 más menos 1, ¿cuánto me da? 0. Entonces, efectivamente, acá se cumplió la condición de que estos dos contrastes son ortogonales y están expresando información independiente, porque en el primero, lo que yo estoy comparando es una media con respecto a otro grupo que tiene 2 medias, y en el otro estoy comparando solamente 2 medias distintas, digamos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que me está expresando este contraste no está expresado en este contraste y se verifica la propiedad matemática. Esa es la idea de los contrastes ortogonales. Entonces, para las pruebas F planeadas, que son donde se utilizan los contrastes ortogonales, ¿sí? Se utilizan para hacer comparaciones específicas en las que se incluyen grupos de medias. Y su requisito fundamental es plantear lo que vimos recién, plantear contrastes ortogonales, que esos contrastes ortogonales van a estar determinados de alguna manera por la cantidad de tratamientos menos 1. Si tengo 5 tratamientos, ¿cuántos contrastes ortogonales puedo plantear? 4. Perfecto. Bien. Entonces, lo que dice la prueba sencillamente es que como la generación de contraste es una partición de la suma de cuadrado, cuando yo haga la suma de cuadrado del contraste me tiene que dar igual a la suma de cuadrado de tratamiento.
¿sí? Esa es la condición fundamental, digamos, de las pruebas F planeadas. Ahora bien, como dijimos recién, planteamos hipótesis para el efecto o el no para el efecto del contraste, para el no efecto del contraste cuando hablamos de hipótesis nula, y una hipótesis alternativa para el efecto del contraste, ¿sí? En estos contrastes lo que se hace es utilizar el F que ustedes vieron para la prueba de la F de Snedeker que ustedes vieron para la prueba de análisis de la varianza, se calcula de la misma manera, ¿sí? Porque ustedes van a tener una suma de cuadrado del contraste. Para cada una va a tener su suma de cuadrado, ¿sí? Entonces, cada una va a expresar una variación, digamos. Y la suma de cuadrado del contraste sobre sus respectivos grados de libertad me va a dar lugar a lo que se conoce como el cuadrado medio del contraste. O sea, que son estimadores de varianza, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad para los cuadrados medios del contraste? Generalmente son 1 porque los contrastes expresan una comparación. Entonces, directamente la suma de cuadrados va a dar lugar a la suma de cuadrados de tratamiento. Y esos cuadrados medios de contrastes yo lo voy a comparar efectivamente con el cuadrado medio del error, haciendo una relación de varianza, ¿sí? Y con esa relación de varianza yo voy a poder aproximar un estadístico F que voy a sacar de una tabla con el cual contrastar si efectivamente el cuadrado medio me está introduciendo variación o no. Básicamente es eso, no necesito que se aprendan la fórmula ni cómo se calcula, digamos. Lo que yo quiero que entiendan es que en este tipo de prueba lo que se hacen es se comparan grupos de medias, la asignación de los contrastes se basan en esas reglas que vimos recién, se tienen que plantear contrastes ortogonales, la suma de cuadrados de los contrastes da lugar a la suma de cuadrados de tratamiento porque son una partición de ella y se plantean hipótesis para los contrastes. Esas hipótesis lo que se hace es se le evalúa con un estadístico de prueba basado en la F de Snedeker como lo hicieron tal cual para análisis de la varianza. Bien, eso pasa cuando los efectos son fijos. Nosotros vimos entonces, de alguna manera, que tenemos las pruebas a posteriori, ¿sí? Donde nosotros podemos hacer comparaciones de medias de a pares, ¿sí? Y después tenemos las pruebas a priori, donde nosotros planteamos contraste y comparamos grupos de medias, ¿sí? Lo que faltó acá ver, que no vamos a ver en detalle, serían la prueba de Dunet y de Jeffé. Esas pruebas están escritas en el teórico, están ahí brevemente explicadas en el teórico, pero es solamente descriptivo y qué es lo que hacen. Dunet es una prueba principalmente utilizada para calcular todos los tratamientos contra un control. Generalmente se utiliza de esa manera. Y Jeffé lo que hace es plantear contrastes, que es lo que vimos recién, fueron los contrastes, cómo se arman. Y esos contrastes pueden o no ser ortogonales, digo. Básicamente es eso, así que no vamos a entrar en detalle con respecto a lo que son esas pruebas, digamos. Es más, en el práctico ustedes van a ver más que nada la prueba de Tukey y la prueba de Duncan, digamos, esas sí la van a ver que son interesantes y van a generar un contraste, digamos. Bien, entonces, ¿qué pasa ahora cuando tengo lo otro? ¿Sí? Como nosotros dijimos que, ¿cómo proseguimos después de que nosotros rechazamos la hipótesis nula de igualdad de medias? ¿Sí? Nosotros lo que dijimos es que teníamos que ver cómo era el factor, qué tipo de efecto tenía el factor. Si el factor es fijo, yo puedo plantear los contrastes y hacer las comparaciones de medias, ¿sí? Porque son medias que son tratamientos que el investigador selecciona específicamente para hacer esas comparaciones. Pero cuando yo tengo un efecto que se conoce como aleatorio, ¿qué quiere decir? Que yo tomé una muestra de los niveles posibles de una población, ¿sí? Esos niveles fueron tomados al azar y eso es una variable aleatoria. Entonces no puedo plantear contrastes específicos, digamos, de comparación de esos niveles. Sino que en realidad lo que yo tengo que determinar es si esos niveles producen alguna variación en el modelo. Eso se conoce generalmente como componente añadida de varianza. Y acá lo que nosotros estamos viendo es que para las hipótesis ya no se plantean sobre la media, sino efectivamente se están planteando sobre la varianza. Y sobre la varianza de ese efecto que estaría introduciendo ruido, que estaría introduciendo variabilidad en el modelo. Ese juego de hipótesis que se plantea se muestra de esta manera, digamos. Una hipótesis nula quiere decir que la varianza añadida del componente A, que es
mi factor, no introduce variabilidad en el sistema, quiere decir que la varianza es cero, no tiene efecto. Y una hipótesis alternativa es que la varianza sea mayor que cero. Acuérdense que ustedes vieron, ya saben que la varianza nunca puede ser distinta de cero, ¿sí? O es mayor o es igual, digamos, a cero, porque es una medida de variabilidad, ¿sí? ¿Y cómo se calcula esto? También se calcula por medio de un f. Para eso tengo que sacar el cuadrado medio del efecto, ¿sí? Y contrastarlo sobre el cuadrado medio del error con una distribución determinada por una f de Snedeker, donde yo tengo los delta grados de libertad del factor A, que va a tener sus respectivos niveles, y los delta grados de libertad del cuadrado medio del error, ¿sí? Yo rechazo la hipótesis nula, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que mi varianza del efecto A está introduciendo variabilidad, o sea, es mayor a cero, ¿sí? ¿Y esto cómo se estima? No hace falta que se aprendan la fórmula, sino que más o menos tengan idea. Algunos sobre la inversa de la réplica de las diferencias del cuadrado medio del factor con respecto al cuadrado medio del error experimental. Pero en realidad, nosotros vamos a tener un valor de la varianza. Pero lo que generalmente nos interesa saber a nosotros cuál es la magnitud de la varianza esa o cuál es su relación con respecto a otro efecto en el modelo, ¿sí? Para sacar estos tipos de magnitudes relativas, yo tengo que comparar la varianza de A con respecto a la varianza total. En el caso de un análisis de la varianza donde yo tengo un solo factor, como ustedes ven acá, está la varianza del factor A, y en el caso de una ANOVA donde yo tengo dos factores, que los dos son efectos aleatorios, lo que hago es la varianza, ¿sí?, de A o de B con respecto a la varianza total. Acá faltó ya sea esto para A, en este caso, o para B, donde tengo 100 por la varianza de B. ¿Se entiende o no? Esto sería la varianza total. Entonces, haciendo un esquema resumido de lo que es esta clase, que es, si el ANOVA es significativo y el factor es de efecto fijo, yo tengo que plantear contrastes, tengo que tener contrastes, ¿sí? Esos contrastes pueden ser de pares de media o de grupo de media, ¿sí? En el caso de que sean entre dos medias, nosotros lo que vamos a ver, sencillamente, son las pruebas de Tukey y Duncan. Dunet no tanto, porque Infostat no la tiene, ¿sí? ¿Y qué es lo que debo hacer? Calcular la diferencia entre esos pares de medias muestrales y compararlo con un valor crítico de diferencia mínima significativa para saber si ese D de I, que es lo que me está expresando el contraste, me está diciendo si es significativo y puedo concluir que las diferencias en las medias poblacionales es significativa. Si yo utilizo de alguna manera grupos de medias, lo que hago es mirar las pruebas F planeadas haciendo contrastes ortogonales o la prueba de Jeffé haciendo contrastes que pueden o no ser ortogonales. Bien, ¿quedó alguna duda con respecto a esto antes de que hagamos el receso? No, profe, creo que se entiende bien. ¿Se entendió bien? Bueno, lo decantan un poco y me avisan después, ¿sí? Hacemos un receso hasta las 3:15, ¿puede ser? Y comenzamos con el análisis, con el supuesto análisis de la varianza. Bien, profe. Buenísimo. Yo voy a parar de grabar, así grabo la primera parte y después le subo la otra parte, ¿sí? A las 3:15 nos encontramos.